yo creo que tenemos una obligación moral nosotros como cristianos, no de andar con la banderita de este grupo ideológico, de este otro grupo ideológico, de esta causa y de aquella causa y de libertad de este y libertad de aquellos. Nosotros como cristianos debemos preocuparnos en primer lugar por la liberación de los cristianos y por su libertad religiosa y especialmente por su protección, sea en el país que sea que estén. Nosotros tenemos que tener a nuestros hermanos cristianos en el primer lugar de nuestras prioridades, porque son nuestros hermanos en la fe y porque estos hermanos en la fe son un ejemplo para nosotros. Si hay algo que nunca jamás vas a escuchar en los medios es la realidad de la persecución a los cristianos. Y te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, ¿sabías que el grupo religioso más perseguido del siglo XX fueron, curiosamente, los cristianos? Sí, los cristianos. Y con esto no quiero desmerecer a cualquier otro grupo religioso que haya sido realmente perseguido y tal vez masacrado a lo largo del siglo XX. Pero curiosamente los cristianos suman 100 millones de asesinatos en el siglo XX. Un número pero muy superior y un número real comparado con cualquier otro grupo religioso del siglo XX. Y no quiero desmerecer cualquier tipo de persecución, ciertamente, cualquier tipo de holocausto contra cualquier otro grupo religioso, pero es algo que jamás seguramente lo escuchaste en los medios. Es más, no existen leyes, por ejemplo, para recordar la masacre de los cristianos. No existen leyes para criticar a quienes nieguen la masacre de cristianos. Y generalmente cuando ves a los cristianos en la televisión o los medios es para burlarse de ellos, como ocurrió recientemente en un programa de la televisión argentina, como ocurrió recientemente en los Juegos Olímpicos de París, cuando con un acto sacrílego se burlaron de nuestra civilización cristiana y especialmente de algo que los cristianos consideramos como sagrado, como es el caso de la Última Cena. Entonces, vamos a algo que ha pasado estos días y que tampoco seguramente has visto en los medios. 70 cristianos, en este caso protestantes, han sido asesinados en el Congo y el silencio de la comunidad internacional, el silencio de los medios, el silencio de todos aquellos que se ponen banderitas, ¿no es cierto?, de este país, de aquel país, de esta guerra, de aquella guerra, el silencio es absoluto y total. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso se trata de cristianos asesinados y parece que cuando son cristianos las vidas de esos cristianos no importan, ¿no? Curiosamente, burlarse o criticar o atacar o incluso criticar con fundamentos al Islam es islamofobia. Criticar al Estado de Israel es antisemitismo. Pero criticar a cristianos es libertad de expresión. Qué curioso realmente cómo se dan estos fenómenos. Y vamos a ver algunos números que son realmente aterradores en este video. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido y asesinado por su fe. 1 de cada 7 sufre un grado de persecución incomparable con cualquier otro grupo religioso. Vamos a ver algunos datos que son realmente aterradores y especialmente con cuestiones que han ocurrido en los últimos días. Quiero compartir con ustedes esta noticia de la agencia Fides. Es una agencia del Vaticano que básicamente sigue este tema de la persecución de los cristianos. Aparecen los cuerpos de 70 personas en una iglesia protestante. Esto es terrible realmente. Un poco de contexto para entender esto que ocurrió aquí. Las fuerzas yihadistas que se llaman Fuerzas Democráticas Aliadas, AEDF, pero son fuerzas islámicas yihadistas peligrosísimas, que son originarias de Uganda, que han estado operando en territorio del Congo también durante décadas, que se alinearon con el Estado Islámico. Básicamente, en la madrugada del 13 de febrero, hace apenas un par de semanas, llegaron a una aldea en el territorio de Lubero. Voy a mostrar unos mapas. Y le exigieron a los habitantes que salgan de sus hogares, pero secuestraron a una cantidad enorme de cristianos. Bueno, ese es el contexto de la historia. ¿Qué pasó con esos secuestrados? Resulta que más de 70 cadáveres, entre ellos los de mujeres, niños y ancianos, fueron hallados el 14 de febrero en una iglesia del Centro Evangélico y Bautista del Congo, en Kasanga, cerca del pueblo de Maiba, en el territorio de Lubero,
en la región de Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo. Según ha informado Radio Okapi, la sociedad civil local sospecha que los cuerpos pertenecen a personas que habían desaparecido y habían sido secuestradas el 12 de febrero por pistoleros no identificados. Las víctimas, esto es terrible, todas decapitadas con machetes. No voy a mostrar los videos, pero están circulando en las redes sociales, y fueron halladas con las manos atadas a la espalda. Se sospecha que la masacre fue perpetrada por los yihadistas de las Fuerzas Democráticas Aliadas, que les mencionaba recién, que están obviamente alineados con el Estado Islámico. En respuesta a la creciente violencia, el ejército uganés ha reforzado en los últimos días su presencia en las provincias congoleñas que mencionan aquí. Bueno, esto es algo terrible realmente. Vamos a ver algunos números acerca de la persecución, pero antes quería comentarles otra noticia al respecto. Aquí tengo el sitio de Puertas Abiertas, que es una ONG que trabaja en África. 70 personas decapitadas en una iglesia protestante, la misma noticia de recién. Mientras todas las miradas siguen puestas en el conflicto de Goma, que ya ha dejado al menos 2.900 fallecidos, ahora ha saltado la alarma en Bukavu, al este del Congo, donde estas fuerzas continúan su ataque contra las comunidades vulnerables de la parte noreste de la República Democrática del Congo. Durante el fin de semana pasado se descubrió que 70 personas fueron encontradas decapitadas en una iglesia protestante en la aldea ahora abandonada de Kasanga. Se descubrieron 70 cadáveres. Estas personas cristianos eran rehenes de este grupo yihadista. Y básicamente, según los colaboradores de Puertas Abiertas sobre este terreno en el Congo, es una zona predominantemente cristiana. Por eso obviamente todas estas fuerzas democráticas están atacando las aldeas y básicamente encuentran a iglesias, y cuando encuentran una iglesia detienen a todos los que se congregan y los asesinan. Este es el problema, ¿no? Y de eso no vas a escuchar absolutamente nada en los medios de comunicación, curiosamente. ¿Por qué? Obviamente porque se trata de cristianos y parece que los cristianos no importan. La declaración Puertas Abiertas condena enérgicamente este atroz acto de violencia contra civiles y hace un llamamiento a las sociedades civiles, los gobiernos y las organizaciones internacionales para que den prioridad a la protección de los ciudadanos en el este de la República Democrática del Congo, donde operan grupos armados como la ADF. Es decir, que protejamos a los cristianos. Muchas veces a nosotros como cristianos nos meten en guerras que son totalmente ajenas a nuestra realidad. Y no digo que no haya que preocuparse por situaciones que estén pasando otros grupos religiosos, pero yo creo que tenemos que preocuparnos por sobre todas las cosas, especialmente aquí estoy hablando a los cristianos, por quienes son cristianos y hermanos en nuestra fe, que están siendo perseguidos, que están siendo masacrados, a cuyas casas se las están destruyendo. Y esto pasa en muchísimos países del mundo. Voy a mostrarles algunos datos aquí que son realmente preocupantes. Aquí tenemos un mapa mundial de los lugares más asediados del planeta Tierra, y nos vamos a encontrar sorpresivamente con una serie de países obviamente que nos podíamos ya imaginar, obviamente. El caso, por ejemplo, de Corea del Norte, de Somalia, de Yemen, de Libia, de Sudán, de Eritrea, de Nigeria, Pakistán, de Irán, de Afganistán, países con mayoría musulmana que son los que más persiguen a los cristianos en el mundo. Pero quiero, antes de ir a ver algunos datos concretos, vamos a ver esto. Miren, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Este es un dato realmente fuertísimo y contundente. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en el África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Asia es el país que más cristianos persigue, porque obviamente ahí nos encontramos con sectores de la India, nos encontramos con Pakistán, con Afganistán, con la China, con Corea del Norte. 1 de cada 16 cristianos incluso son perseguidos en América Latina, en Hispanoamérica. Curiosamente, vamos a ver algunos datos. El año pasado asesinaron a 4.476 cristianos. Interesante, ¿no? Por su fe. Aquí no estamos hablando de que los asesinaron por un robo y curiosamente eran cristianos. No, estamos hablando de personas que asesinaron por el hecho de ser cristianos. 7.679 iglesias atacadas, 4.744 cristianos detenidos por su fe. Aquí podemos ver
cómo han ido evolucionando los números de persecución, pero en el 2025 están altísimos, no vemos ninguna mejora, estaban mejor las cosas en el 2014 en cierto sentido, y aquí tenemos los países donde hay más cristianos perseguidos en el mundo. Pero quiero ir a este mapa, porque dentro de este mapa nos vamos a encontrar con algunos casos que tal vez no nos imaginábamos, pensábamos que nosotros en nuestros países no tienen ningún problema. Bueno, Colombia, la mayoría de los colombianos son cristianos, el 95% de la población, pero los cristianos todavía no están a salvo. En Colombia la persecución sigue presente. ¿Cómo es la persecución en Colombia? Bueno, sabemos muy bien que la paz, la supuesta paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros es una mentira, que ha tenido un impacto limitado, que esa paz no existe. Y aunque la violencia ha remitido, dice el artículo, de los grupos guerrilleros que están vinculados generalmente a bandas de narcotraficantes, se han hecho más poderosos y controlan más territorios. Estos grupos suelen atacar a cristianos, sobre todo si perciben que estos se oponen a los negocios de los cárteles y las bandas. Los líderes cristianos corren especial peligro. Se les considera una amenaza para poder influir en los jóvenes, a quienes reclutan y que llegan a constituir gran parte de las filas de los grupos guerrilleros. Además, en algunas comunidades de los predicadores cristianos y los indígenas conversos pueden enfrentarse a la hostilidad por ser considerados traidores a su tribu o comunidad. Ahora vayamos al caso de México. ¿Cuántos cristianos hay en México? 123 millones de cristianos, pero hay una persecución enorme en México. De hecho, hace poco, conversando con un líder muy importante en México, me contaba que una de las profesiones más peligrosas en México es la de ser un líder religioso. Ser sacerdote, ser pastor, es la profesión más peligrosa que existe en el país. ¿Quién lo diría? Uno de los países más cristianos o más católicos del mundo es de los más peligrosos para ejercer el ministerio. Aunque la mayoría de la población de México es cristiana, muchos creyentes viven en peligro de ser perseguidos, sobre todo por parte de bandas criminales, cárteles de la droga y grupos indígenas. Los cristianos que denuncian valientemente sus actividades o que se dedican al trabajo comunitario o la evangelización, especialmente entre jóvenes, drogadictos, inmigrantes, son considerados una amenaza. Esto los convierte en un objetivo. En algunos casos se señala a niños cristianos o a los hijos de los líderes religiosos cristianos. Además, hay otro tema que es importantísimo. México es un estado estrictamente laico, es un estado laicista, totalmente secular, masónico, y por lo tanto es un estado profundamente hostil contra la fe. Y eso obviamente ha hecho que en los últimos años, especialmente en el gobierno de López Obrador y obviamente ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, hay una gran hostilidad hacia la fe y los valores cristianos, mientras que las expresiones públicas de cristianismo se enfrentan a un escrutinio legal cada vez más fuertes. Muy bien, vamos a otros casos que son sí tremendos y tal vez más esperados. Corea del Norte es el país que más persigue a los cristianos. En Corea del Norte no se sabe cuántos cristianos hay porque ocultan su fe, pero se calculan que son más o menos unos, vamos a ver aquí en el artículo, 400.000, el 1,5% de la población, pero entre 50.000 y 70.000 de estos creyentes se encuentran en horribles prisiones y campos de trabajo. ¿Sí? Una persecución total. En el 2020 se promulgaron leyes contra el pensamiento reaccionario que dejaron aún más claro que ser cristiano o poseer una Biblia es un delito grave que será severamente castigado. En Pyongyang, la capital, hay un puñado de iglesias para visitantes. Solo se permite con fines propagandísticos, es decir, para ellos decir, sí, aquí sí hay libertad religiosa, pero no como indicio de que existe algún tipo de libertad religiosa. En Somalia, otro caso tremendo realmente de persecución a los cristianos, el número 2. Hay solo unos pocos cientos de cristianos en Somalia. Es muy difícil saberlo, ya que deben vivir su fe en secreto. En Somalia, seguir a Jesús es cuestión de vida o muerte. Al-Shabaab, un violento grupo militante islamista, está en guerra con el gobierno y controla amplias zonas del país, y ellos imponen una interpretación estricta de la Sharia, la ley islámica, y están decididos a erradicar el cristianismo de Somalia, y por eso, en cuanto se enteran que hay un cristiano, lo matan en el acto. Los peligros han aumentado con los años
pues este grupo se ha estado fortaleciendo cada vez más. Entonces, persecución total en Somalia. El caso de Yemen, también bastante duro. ¿Cuántos cristianos hay en Yemen? Solo hay un número reducido de cristianos en Yemen según estimaciones de Puertas Abiertas. ¿Cómo es la persecución en Yemen? Desgarrada por la persecución civil, la vida en Yemen es muy dura para todos y mucho más para los cristianos, especialmente en zonas que están gobernadas por Al-Qaeda y el Estado Islámico. La Constitución defiende la Sharia y la ausencia de libertad religiosa, y ninguno de los poderes implicados en el gobierno simpatiza con los cristianos. El 1% de los yemeníes pertenece a religiones minoritarias y están gravemente marginados. Luego el caso de Libia, especialmente después de la muerte de Gaddafi, todo ha empeorado y obviamente yo creo que Siria va por el mismo camino. Hay unos 35.500 cristianos en Libia, el 0,5% de la población, un número muy pequeño, y esto conlleva un riesgo enorme para cualquiera. Los cristianos libios de origen musulmán sufren violentas presiones por parte de sus familias y comunidades para que renuncien su fe. Los cristianos extranjeros que trabajan ahí en Libia son víctimas de grupos islámicos, de grupos criminales, son secuestrados, son asesinados brutalmente. Es peligrosísimo realmente ser cristiano en Libia. Y vamos, por último lugar, vamos a mencionar el caso de Sudán. Hay un poco más de 2 millones de cristianos en Sudán. Sudán avanzaba hacia la libertad religiosa, pero un golpe de Estado y una guerra devastadora echaron por tierra toda esperanza y los cristianos vuelven a estar en peligro. Persecución total realmente para los cristianos sudaneses. Entonces, miren, vamos a ir a este mapa para que ustedes vean que esta cosa no está para nada fácil realmente. Los cristianos son de hecho el grupo más perseguido del planeta Tierra, y eso seguramente que jamás lo escuchaste en las noticias. Entonces, ¿qué les voy a proponer yo aquí? En primer lugar, orar por los cristianos que están perseguidos de verdad, para que se mantengan firmes en su fe, para que Dios le dé la fortaleza de poder afrontar toda la persecución y los dolores y los sacrificios que significa ser cristiano. Fíjense que en el año 2020, para que vean el nivel de debilidad de mucha gente, en el 2020, cuando amenazaron con el pinchazo, el que no se pinchaba no iba a trabajar, mucha gente decía, no, me pinché para no perder mi trabajo. Bueno, les voy a decir algo, en estos países, a la gente le dice que deje de ser cristiana para tener un trabajo y la gente dice que no. ¿No? Ninguno te va a decir, no, me hice musulmán, pero bueno, porque si no, no me daban el trabajo. Me hice musulmán porque si no, no podía salir a viajar, no podía entrar, no podía salir de la frontera. No, señores, para esta gente la fe es algo muy valioso. Entonces, orar por ellos, por su fortaleza, y para que nosotros podamos tener un poquito así de grande de la fortaleza y la fe que tiene esta gente. Porque hay que estar en una situación así. Hay que estar en una situación límite donde esta gente son los verdaderos testimonios de la fe, son los verdaderos mártires del siglo XXI. Y finalmente, yo creo que tenemos una obligación moral nosotros como cristianos, no de andar con la banderita de este grupo ideológico, de este otro grupo ideológico, de esta causa y de aquella causa y de libertad de este y libertad de aquellos. Nosotros como cristianos debemos preocuparnos en primer lugar por la liberación de los cristianos y por su libertad religiosa, y especialmente por su protección, sea en el país que estén, sea que estén en Palestina, sea que estén en Israel, sea que estén en Siria, sea que estén en Yemen, en Sudán, en Ucrania, en Rusia o donde sea. Nosotros tenemos que tener a nuestros hermanos cristianos en el primer lugar de nuestras prioridades, porque son nuestros hermanos en la fe y porque estos hermanos en la fe son un ejemplo para nosotros. Nosotros somos unos cobardes al lado de esta gente que por creer en Jesucristo está dando su vida.